¿Tu inodoro tiene fugas, está flojo o ya se ve muy viejo? Hoy vas a aprender cómo cambiar una taza de baño paso a paso. Este tutorial te servirá para instalar un nuevo WC desde cero. Aprenderás qué errores evitar y cómo asegurarte de que no hay fugas al final. En esta casa nos llamaron porque el inodoro tenía fugas constantes por la base. Intentaron sellarlo con silicón pero no funcionó. Además, el tanque tenía una grieta que aunque había sido pegada no lucía bien. Así que la dueña tomó la mejor decisión, reemplazar todo el sanitario de una vez. Primero vamos a cerrar el paso del agua desde la llave angular, que es la que alimenta directamente el tanque. Pero aquí nos topamos con un problema, y es que al girar la llave comenzó a gotear. Eso significa que el empaque interno está dañado y por eso fuga. Lo que haremos es cerrar la llave general de paso, cambiar la llave angular por una nueva y luego volver a abrir el suministro. Esto es muy importante para no dejar sin agua a toda la casa durante el trabajo. Ahora descargamos toda el agua del tanque. Con una esponja o trapo seco puedes absorber el agua que queda en el fondo para evitar que se derrame cuando lo desmontemos. Después con una llave perica o pinzas aflojamos la manguera de alimentación. Ten un trapo a la mano porque puede gotear un poco de agua. Revisa también la condición de la manguera. Si está cuarteada o vieja, conviene reemplazarla en este momento. Bien, vamos a desmontar primero el tanque y luego la taza, para que el trabajo sea más cómodo. Las tuercas que sujetan el tanque al inodoro están debajo, a ambos extremos. Puedes usar pinzas si no tienes la llave adecuada. Para evitar que los tornillos giren, apóyate con un desarmador desde dentro del tanque, o unas pinzas, como en este caso. Listo, ya tenemos un lado, ahora vamos con el otro. Una vez retiradas ambas tuercas, levantamos el tanque con cuidado y lo colocamos en un lugar donde no nos estorbe para seguir trabajando. Ahora retiramos el silicón que sujeta la taza al piso. En algunos casos están pegadas con cemento blanco. Aquí hay que tener mucho cuidado para no romper la taza si solo vamos a reemplazar la brida. Esto se puede hacer con un desarmador plano o una espátula. Ojo, si está muy pegado, ve con calma para no romper la cerámica ni dañar el piso. Ahora retira las tapas plásticas que cubren los tornillos si es que tiene. Con una llave o pinzas afloja las tuercas que sujetan la taza al piso. Recuerda girar en sentido contrario a las manecillas del reloj para aflojar. Si lo haces del lado contrario, puedes llegar a romper la taza. Con todo suelto sujetamos la taza de baño por ambos lados y la levantamos con cuidado. Y bien, aquí detectamos la razón principal de la fuga. El inodoro no estaba bien centrado sobre el tubo de descarga y aplastó el cuello de cera. Es por eso que lograba salir el agua desde ahí. Pero además, al medir desde la pared hasta el centro del tubo, notamos algo más grave. Lo ideal que debo de medir es mínimo 31.5 centímetros. Como podemos observar, la distancia es menor. Esto significa que el tanque nuevo podría pegar con la pared, además que las dimensiones varían entre un modelo y otro. Lo que haremos es presentar la nueva taza y sobreponer el tanque para ver si hay espacio. Marcamos los orificios en el piso con un plumín para conocer el punto exacto del tubo. Y como en este caso no encaja correctamente, vamos a tener que recorrer el tubo. Para no hacer más largo el video,
Eso lo mostraremos en otro video, así que no olvides suscribirte para verlo cuando lo subamos. Si en tu caso el nuevo WC encaja bien, limpia bien toda el área donde irá colocado. Retira restos de silicón viejo, polvo o cemento. Ayúdate con una espátula o un cepillo de alambre. Esto es clave para que el nuevo sellado funcione bien. Hay distintos tipos de bridas, de cuello largo o corto. Como el tubo de desagüe está a ras de piso, usaremos la brida corta de 4 pulgadas. Esto porque el tubo de desagüe es de esa medida. La manera adecuada de meter la brida al tubo es doblarla un poco hacia adentro de la brida. La alineamos, marcamos los orificios para fijarla al suelo y colocamos los tornillos guía que sujetarán el nuevo inodoro. Si vas a utilizar nuevamente el mismo inodoro, asegúrate de limpiar bien la base, quitar excesos de silicón o cemento blanco. Con mucho cuidado colocamos la nueva taza de baño, alineando los orificios con los tornillos. Las centramos bien y colocamos las tuercas sin apretar demasiado. Como el piso no está completamente nivelado, usaremos las calzas plásticas que venían con la brida para que ésta no se mueva, dependiendo de dónde lo requiera. Antes de sellar con silicón, vertemos un balde con agua al inodoro para asegurarnos que no hay fugas por la base. Si todo está bien, podemos continuar. Es hora de poner el tanque. Colocamos las gomas de sellado en los tornillos en esta posición. Alineamos los orificios con la taza y apretamos poco a poco de ambos lados para mantenerlo nivelado. Después volvemos a conectar la manguera de alimentación. Abrimos la llave y esperamos que el tanque se llene. Importante, revisamos que no haya fugas en la base ni en las conexiones del tanque. Aplicamos una línea de silicón en todo el contorno de la base. Esto evitará filtraciones externas y le da un acabado más limpio y profesional. Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y suscríbete. Vienen más tutoriales sobre plomería, electricidad, mantenimiento del hogar y herramientas caseras. Nos vemos en el siguiente proyecto y recuerda, siempre hay un plan A, hazlo tú.